Ya muchachos, estamos. Vamos a iniciar entonces la charla del día de hoy. Como les iba comentando, la idea es que hablemos un poquitito de temas interesantes como la fisiología del buceo. Siempre es importante saber un poco más respecto a lo que está pasando con nuestro organismo mientras nos encontramos debajo del agua. El objetivo es que podamos resolver algunas dudas, la mayor cantidad de ellas posible, intentar aclarar algunos términos, intentar aclarar algunas terminologías. Sé que hay algunos buzos mariscadores por ahí que están participando de la charla. Hay buzos hoy día llevo contabilizada 10, 12 países distintos de los cuales se están conectando, por lo tanto está haciendo charlas que han sido ya externalizadas a otros países, gente con mucho interés en aprender y saber algo más respecto a lo que es el buceo. Entonces vamos a arrancar primero con lo que es la teoría de la descompresión. La teoría de la descompresión viene de instancias en las cuales se comenzaron a producir las famosas enfermedades compresivas, producto de distintas situaciones, tanto en minería como en la construcción de algunos puentes, como el más famoso fue el puente de Brooklyn, donde el puente de Brooklyn lo que se hacía era que para poder construir las fundiciones, los fundamentos del puente, se fabricaban unos cajones grandes donde la gente cabía adentro, se llevaban estos cajones al fondo del río y así la gente no estaba sometida a las presiones de las corrientes que habían, podían trabajar en seco, no necesitaban tener ningún tipo de elemento extra para poder respirar, ¿cierto? El aire era suministrado desde la superficie, pero ellos se veían sometidos a estas altas presiones y después de que terminaban su jornada laboral, muchos de ellos salían afuera a la superficie y sentían ciertos dolores, ¿cierto? Y la gente tendía, como cualquiera que tiene, por ejemplo, un dolor de estómago o tiene un dolor en algo, es doblarse para poder intentar calmar el dolor, y por eso se le llamó en algún momento el mal de Benz, ¿cierto? Porque la gente tendía a doblarse y andaba doblada producto de que estaban con ciertos dolores y no se sabía estos dolores por qué ocurría. Entonces, esto partió desde los años 1830, en el año 73, 1873, fue la construcción del puente de Brooklyn, y de ahí salió información que fue relevante para los estudios posteriores, en los cuales a raíz de esto y de problemas derivados del buceo, recuerden que esos años ya se estaba realizando inversiones de buceo con aire comprimido, ¿cierto?, suministrado desde la superficie, y la Armada inglesa entonces le encarga a John Scott Haldane, que después se transformó en Sir, ¿cierto?, fue nombrado por la corona inglesa, ¿cierto?, como John Scott Haldane. En el año 1905 le encarga a la Armada inglesa el que realice un estudio para poder resolver estos problemas y ver el por qué se estaban produciendo principalmente. Entonces, Haldane en el año 1908 hace una publicación que se llama La prevención de enfermedades con aire comprimido, en la cual entrega toda la información del por qué, no toda la información, pero la información más importante, más relevante del estudio del por qué estaban ocurriendo estos problemas bajo el agua. Y entonces en el año 1878 Paul Bert es el que establece que el causante propiamente tal de todo esto era el nitrógeno, ¿cierto? Gas inerte que nosotros respiramos habitualmente, que no tiene ni olor ni sabor, ¿cierto? Y que solamente genera un complemento para poder formar lo que es el aire que nosotros estamos respirando, ¿cierto? Entonces el aire lo tenemos formado por una parte por el oxígeno, que corresponde al 21%, al 78% que corresponde al nitrógeno, y un 1% que está formado por una serie de otros gases que también son inertes, ¿cierto?, que están en porcentajes muy, muy pequeños. Entonces, Scott Haldane lo que hace un trabajo con cabras en cámaras hiperbáricas, ¿ya?
y una vez que él obtiene los resultados, él descubre de que distintos tejidos de nuestro organismo absorbían este nitrógeno o este gas nitrógeno inerte a distintas velocidades. Entonces, es por esto que él agrupó estos tejidos o estos compartimentos, los que les vamos a llamar nosotros, estos tejidos que tienen igual velocidad de absorción y de eliminación, le vamos a llamar compartimento. Entonces, estableció que nuestro organismo lo íbamos a dividir en 5 partes o en 5 compartimentos, donde, con los cuales nosotros íbamos a trabajar. Y en base a eso, entonces, Haldane entrega su estudio, un estudio súper revolucionario para la época, contaba con el apoyo de la Royal Navy, por lo tanto había un recurso que era consistente, ¿cierto? No tuvo que ir a pedirle limosnas a nadie para poder hacer este estudio. Tuvo las cámaras hiperbáricas, desarrollaron cámaras hiperbáricas especiales para realizar este estudio, con lo cual se obtuvo lo que hoy día se considera la base de la teoría de la descompresión, y a Haldane se le considera el padre de la teoría descompresiva, ¿ya? Entonces, bueno, post-Haldane vienen los trabajos de Workman en el año 1965, muy posterior a los trabajos que hizo él, donde Workman toma el trabajo de Haldane y lo desarrolla un poquito más, y entonces establece lo que son las paradas descompresivas, ¿ya? Establece valores de paradas descompresivas, pero además establece un valor que es súper importante, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, que es el valor M, que son los límites máximos de absorción de nitrógeno por tejido. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta, que es la base de Haldane, para crear nuestras tablas descompresivas o nuestras planificadores de buceo, lo que nosotros nos conlleva ahora es ver qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando nosotros realizamos la actividad de buceo. Si hay alguien que va teniendo dudas, le agradecería que lo hiciera por medio del chat para poder ir continuando con la presentación, ¿vale? Así que si hay alguien que tiene, ahora, si hay alguien que tiene una duda consistente, ¿cierto? Presione solamente ahí el monito de levantar la mano y le vamos a tratar de dar la palabra para que haga sus preguntas. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la fisiología de los gases cuando yo estoy buceando? Cuando yo me encuentro en superficie, dado que los gases están a una presión ambiente, los gases entran dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Recorren todo nuestro organismo y salen hacia afuera sin causar ningún problema. Los problemas vienen derivados de cuando yo comienzo a a inspirar estos gases sometido a una presión mayor de la presión ambiente. Esto ocurre, por supuesto, cuando yo voy a realizar una inmersión de buceo. Entonces, cuando yo voy a realizar una inmersión de buceo, comienzo mi descenso, por lo tanto, comienza a aumentar la presión que me va circundando. Todos sabemos que en agua salada, cada 10 metros aumenta en un bar o en una atmósfera absoluta la presión, y a medida que vamos descendiendo hay mayor presión. A raíz de este aumento de la presión, cuando yo inspiro este gas, cuando yo inspiro el aire, vamos a trabajar con aire principalmente, entendiendo de que yo pudiese estar buceando con nitrox, pudiese estar trabajando con trimix, con heliox, con otros gases para poder respirar, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar principalmente con aire para entenderlo y no tener que trabajar con gases, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy respirando aire sometido a presión a medida que voy descendiendo, el gas que entra dentro de mis vías aéreas tiene una presión X. Cuando llega a los alvéolos pulmonares y a través del intercambio gaseoso pasa al torrente sanguíneo, ¿cierto? Este gas, que tiene una mayor presión que la que tienen los gases que están en el torrente sanguíneo viajando, va a ocurrir que va a pasar desde los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo a través de estas membranas permeables que hay en los vasos sanguíneos y las pequeñas arteriolas que hay rodeando los alvéolos pulmonares, ¿cierto?
Entonces todos los pasos alveolares que hay alrededor de este alvéolo pulmonar, ¿cierto? Tenemos por un lado las vénulas y por el otro lado tenemos las arteriolas. A través de las arteriolas va entrando el gas, a través de las vénulas va saliendo el gas de los alvéolos pulmonares hacia la... Perdón, disculpen. Va entrando el gas desde las arteriolas hacia los... desde los alvéolos pulmonares hacia las arteriolas y va saliendo desde el alvéolo pulmonar hacia las vénulas para poder ser exhalados hacia el exterior, ¿ya? Entonces, a través de los alvéolos pulmonares donde se produce el intercambio gaseoso por diferencia de presión, van a entrar al torrente sanguíneo. Entonces, los gases los vamos a dividir, ¿cierto? Y cada gas va a tener su propia presión. Esto viene derivado de la ley de Dalton, ¿cierto? Que dice que un componente de gases, ¿ya? Tiene una presión parcial, ¿ya? Que conlleva a la suma de estos gases que tienen una presión general. Entonces, la presión total de una mezcla de gases, de una mezcla de gases, es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de estos gases. Entonces, lo que ocurre es que producto de la mayor presión que trae el gas en las vías aéreas, va a pasar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo va a comenzar a viajar, ¿cierto? Y va a comenzar a pasar por todos nuestros tejidos. Como ustedes lo pueden saber, y si no lo saben es así, el torrente sanguíneo es el encargado de, entre otras cosas, llevar el alimento, ¿cierto?, a las células, que en este caso vendría a ser el oxígeno, pero también van a llevar una serie de otros elementos como proteínas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, es la carretera por donde se transportan los elementos que nosotros queremos que lleguen a nuestros tejidos para que nuestro organismo pueda vivir de forma equilibrada y compensada. Dentro de estos elementos va a estar el oxígeno, ¿cierto?, y va a estar el nitrógeno. El oxígeno es transportado por medio de la hemoglobina, ¿cierto? Que el oxígeno al pasar al torrente sanguíneo se va a adherir a la hemoglobina, que es una proteína, algo simple, ¿cierto? Se va a adherir a ella y va a comenzar a viajar alrededor del torrente sanguíneo, ¿cierto? Siendo recibido por los tejidos que lo van necesitando. ¿Cómo va a entrar al tejido? Va a entrar al tejido de la misma forma. Producto de que la presión parcial del gas es un X, va a ser siempre en el descenso mayor a la presión que tiene el tejido. Por lo tanto, los gases van a tender a pasar desde el torrente sanguíneo hacia el tejido. De esa forma, entonces, van entrando gases hacia el tejido, ¿ya? Entonces, se van a ir acumulando a medida que vaya aumentando la presión. Si la presión aumenta, o sea, voy descendiendo más, mayor es la cantidad de gas que va a ser ingreso al tejido. Ahora, como el oxígeno es utilizado por las células, ¿cierto? Y es transformado en dióxido de carbono, el oxígeno que entra no necesariamente va a salir como oxígeno, sino que va a salir virtualmente como una pequeña cantidad de dióxido de carbono. El problema es que el nitrógeno entra como nitrógeno y sale como nitrógeno. El nitrógeno comienza a ocupar un lugar que debiese ser ocupado por otros gases, ¿ya? Entonces el nitrógeno va a ocupar. Ahora, la gracia que tiene es que mientras yo esté o descendiendo o a profundidad, entra el nitrógeno y a medida que va haciendo el proceso celular, ¿cierto?, va saliendo de vuelta al torrente sanguíneo. Por lo tanto, se está produciendo esto de que va entrando el gas nitrógeno al tejido celular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que yo tengo un proceso en el cual yo voy a descender, pero voy a llegar a algún momento al fondo. Una vez que yo llego al fondo, en el fondo se van a comenzar a equilibrar las presiones. La presión que yo tengo en el torrente sanguíneo, que era mayor a la presión que yo tenía en los tejidos, va a tender a equilibrarse. Una vez que estas presiones se tienden a equilibrar, ¿cierto?, no hay ningún problema porque va a entrar nitrógeno y va a salir. Entonces, cuando yo estoy en este proceso del on-gas, que le vamos a llamar, o el ingreso de gas, este proceso va a entrar a los tejidos, como dijimos, por un efecto de gradiente de presión, que es el término correcto, que es el paso de
un gas, ¿cierto?, de un tejido de mayor concentración a un tejido de menor concentración, ¿ya? Lo que van a tender los gases es siempre van a tender a equilibrarse en su presión. Esto es lo que intentan los gases de llegar a un estado de saturación. El estado de saturación es aquel en cuando la presión de los gases se mantiene equilibrada, ¿ya? El estado de saturación también ocurre, y esto lo vamos a llevar a el momento en que el nitrógeno va viajando por el torrente sanguíneo. El nitrógeno viaja en el torrente sanguíneo no adherido a la hemoglobina como le ocurre al oxígeno. El nitrógeno viaja en el torrente sanguíneo disuelto en la sangre. A medida que el gas nitrógeno va pasando de las vías respiratorias al alvéolo pulmonar, al torrente sanguíneo, a las arteriolas, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que este gas nitrógeno se va a disolver en la sangre, ¿ya? Entonces, en el proceso de disolución de la sangre va a tomar acción lo que nosotros hoy día conocemos como la ley de Henry. La ley de Henry se define como que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que el gas ejerce sobre el líquido. Vamos a tener un tipo de gas que va a estar en contacto con el líquido y vamos a tener otro tipo de gas que va a estar disuelto en el líquido. Ese gas que está en contacto con el líquido, con el paso del tiempo, va disolviéndose en el líquido, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de gas que se va a disolver en el líquido? Hay una serie de factores, pero los más importantes son que va a depender de la superficie de contacto que va a tener este gas con el líquido. Mientras mayor sea la superficie de contacto, mayor cantidad de gas se va a disolver, por lo tanto se va a disolver mucho más rápido. Por eso es cierto, lo que vamos a ver más adelante, que hay tejidos que son capaces de disolver o absorber nitrógeno con mayor velocidad que otros. Otra razón otro motivo por el cual se va a disolver el gas con mayor o con menor velocidad o en mayor o menor cantidad es que la temperatura también va a influir. A menor temperatura va a haber una mayor solubilidad del gas. Por lo tanto, mientras más frío sea el lugar donde yo estoy, ¿cierto?, va a disolverse una mayor cantidad de gas en el líquido. Entonces, una vez que el gas disuelto en el líquido va viajando por el torrente sanguíneo, entran los tejidos, ya, hasta una limitante. Vamos a ver un poquito más adelante esta limitante. A esta limitante le vamos a llamar el valor M, o el valor máximo que puede absorber un tejido. Si yo pudiese llenar un vasito de agua, por ejemplo, lo traigo por aquí, entonces si yo este vasito de agua lo fuese a llenar de agua, este es mi tejido. Todos los tejidos van a tener una velocidad de absorción y una velocidad de eliminación distinta, ¿ya? Entonces, supongamos que este es un tejido XX. A medida que yo voy absorbiendo nitrógeno, mi tejido se va llenando de nitrógeno. Va a llegar un momento en que este tejido se va a saturar de nitrógeno. Aquí está el límite de no descompresión, cuando este tejido se va a llenar de nitrógeno. Ese es mi límite de no descompresión. Ahora, ¿realmente es este mi límite de no descompresión el borde del vaso? No, porque por supuesto que yo no quiero llegar al límite de no descompresión en el momento justo exacto. ¿Qué hacen las tablas planificadoras de buceo o las tablas descompresivas? Te dicen que tu límite de no descompresión está en este lugar de aquí, porque quiero dejar este margen de seguridad por si la persona tiene mayor tendencia a absorber nitrógeno, no calculó bien, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay errores de instrumento, de reloj, de profundímetro. Por lo tanto, nosotros vamos a dejar una cierta diferencia. Por lo tanto, cuando yo utilizo un planificador de buceo y te dice que el límite de no descompresión es 50 minutos, no tengo que desconfiar de ese planificador. Si bien las tablas te dicen, oiga, mire, usted use esta tabla, pero a pesar de usarla a cabalidad y llevarlo, pero ya a rajatabla de lo que dice aquí, no necesariamente usted está exento de tener una enfermedad descompresiva. Pero realmente si yo practico y aplico todos los conceptos
previos al buceo que te indican, oiga, usted bucee de forma segura, de esta forma, yo manteniéndome a este nivel, no debiese tener ningún problema y no debiesen tener ningún riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva. Entonces, una vez que yo estoy descendiendo y en el fondo, en general no voy a tener ningún problema con los gases inertes, ni tampoco con el oxígeno. ¿Cuándo se producen los problemas? Cuando yo comienzo mi ascenso. Un segundito. Me pregunta... un segundito. Me pregunta René, ¿estos son los factores de gradiente? No, esos no son los factores de gradiente. Los factores de gradiente realmente están basados en el método de Bullmann, el cual te dice que qué tan alejado quiero estar yo en la parte inicial de mi ascenso y en la parte final de mi descompresión o en la parte final de mi buceo de este valor M. Los factores de gradiente, la verdad, conllevan un capítulo completo, una charla completa, la vamos a hacer una charla respecto a los factores de gradiente, pero no son los conceptos que nosotros estamos hablando en estos momentos. Los factores de gradiente es otro concepto, ¿cierto? Pero el objetivo de los factores de gradiente es mantenerte alejado de los límites de no descompresión o de los valores M. ¿Ok? Entonces, estamos con el on-gas, ¿cierto? Que ocurre durante el descenso. Estamos con la saturación, que ocurre en el fondo cuando se equilibran las presiones de las moléculas de gas que están en contacto con el líquido y las moléculas de gas que están disueltas en el líquido. Al equilibrarse, ¿cierto? Tenemos un proceso o un estado de saturación. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, cuál es el proceso que más problemas nos va a causar a nosotros, que es el proceso de off-gas o out-gas, que ocurre en el proceso del ascenso o en el momento del ascenso hacia la superficie. ¿Ya? Nosotros establecimos una velocidad de ascenso producto de estudios que se han realizado, que no necesitamos entrar a saber el por qué ocurrió, ¿cierto? Pero básicamente lo que nosotros queremos es variar esta diferencia o este delta de presión a una velocidad tal de que el gas sea capaz de salir del tejido, entrar al torrente sanguíneo, llegar a los alvéolos pulmonares, pasar al alvéolo pulmonar y ser exhalado por medio de la exhalación. Si yo mantengo todas estas moléculas a tamaño muy pequeño, ¿cierto? Y les permito que vayan siendo eliminadas conforme voy ascendiendo, no debiese tener ningún problema. Los problemas se producen cuando yo comienzo a romper estas leyes importantes del buceo, como los límites de no descompresión o, en su efecto, las descompresiones, y la velocidad de ascenso la supero más allá de los 9 metros por minuto. De hecho, hay algunos estudios incluso que te recomiendan, que te dicen, oiga, usted después de entre los 10 metros y la superficie ascienda a una velocidad de 4,5 metros por minuto, porque en los últimos 10 metros es donde se produce la mayor diferencia de presión. Si yo desciendo de 0 a 10 metros, el volumen disminuye a la mitad, la presión aumenta al doble, y viceversa, si yo asciendo de los 10 metros hacia la superficie, el volumen aumenta al doble y la presión disminuye a la mitad. Entonces es donde se producen las mayores diferencias de presión. Por eso que hay algunos textos que te recomiendan, y es una recomendación, que los últimos 10 metros los hagas a 4,5 metros por minuto. A mí me parece irrelevante, no necesariamente tenemos que acceder a eso, pero la norma hoy día te exige que sea de 9 metros por minuto, no más que eso. Imagínense, para la gente que bucea habitualmente y que tiene conciencia al respecto, lo que significa ascender de los 10 metros hasta la superficie en un minuto. Yo estoy seguro que es muy poca la gente que lo cumple. Si bien los computadores hoy día tienen un indicador importante, ¿cierto?, de velocidad de ascenso, que te dice, oiga, usted está llegando al límite de velocidad de ascenso, no suba más rápido, etcétera, etcétera. A veces es difícil mantener esta velocidad de ascenso constante. Por eso es muy importante, dentro de otros factores, respetar la velocidad de ascenso, o sea, ascender lento, muy lento. ¿Cómo lo consigo yo ascender lento y constante? Por medio de mi línea, de mi boya, de mi carrete, ¿cierto? Si yo voy haciendo un ascenso constante, nunca debiese tener algún problema producto de sobrepasar la velocidad de ascenso durante el buceo.
algunas cositas que se me pueden ir olvidando. Ok, vamos entonces a entender cuáles son los factores que influyen el proceso de absorción de nitrógeno. El nitrógeno, al ser un gas inerte, es un gas que no utilizamos, por lo tanto la misma cantidad que entra, sale. Alguien me pregunta aquí, me dice, ¿puede ocurrir una enfermedad por descompresión si estoy al límite de no descompresión y tengo que realizar un escape libre? Sí, claro, por supuesto que puede ocurrir. Siempre que tú realices un ascenso a una velocidad mayor a los 9 metros por minuto, estás aumentando el riesgo de tener una enfermedad descompresiva. Por eso que se recomienda mantenerse bastante alejado de los límites de no descompresión. Ahora, si estoy en el límite de no descompresión y seguramente tengo que realizar un escape libre producto de que me quedé sin aire, no está mi compañero cerca, estoy dentro de los factores principales del por qué ocurren las enfermedades descompresivas. Las enfermedades descompresivas ocurren principalmente porque te quedaste sin aire debajo del agua o porque estás funcionando muy cerca de los límites de no descompresión. Entonces, esos son los factores fundamentales que se han determinado del por qué ocurren las enfermedades descompresivas. Así que, si estoy en ese caso, límite de no deco y me quedo sin aire, producto que tuve que realizar un escape libre boyante a la superficie, estoy negro, ¿ya? Entonces ahí entrenamiento y volver a la teoría del buceo sería fundamental, ¿ya? Vamos aquí a admitir a algunos que están en la sala de espera, discúlpenme. Estamos, entonces. Estamos entonces ok, vamos a hablar un poquitito por qué, cuáles son los factores que influyen en una mayor absorción del nitrógeno. Entonces, dentro de los factores que van a influir de forma importante son los tejidos grasos. Los tejidos grasos absorben 5 veces más nitrógeno que un tejido que es más acuoso. Entonces, las personas que tienen un porcentaje de grasa mayor a otras, tienen factores que los van a predisponer más a tener una enfermedad descompresiva que las que no. Son personas que van a absorber una mayor cantidad de nitrógeno que otras, ¿ya? Entonces, es muy importante tener esto en consideración, sobre todo cuando yo voy a realizar una inmersión a profundidad. Si estoy realizando una inmersión a 20 metros y yo cumplo con todas las normas y voy alejado de los límites no de compresión, ¿cierto? Desciendo lentito, buceo tranquilito, haciendo lentito, ¿cierto? Llevo un buen traje, lo más probable es que no ocurra nada. ¿Cuándo aumenta el riesgo? Cuando yo estiro más el chicle, voy más profundo, el agua está más fría, estoy cerca de los límites de no descompresión o eventualmente tengo el entrenamiento y entro en descompresión, perdón. En ese momento, entonces, es cuando eventualmente yo pudiese tener problemas. Entonces, es muy importante que la gente que tiene un porcentaje de grasa mayor debe considerarlo, al igual que cuando yo voy a bucear en agua fría, al igual que cuando yo voy a bucear con corriente, ¿cierto? O estoy en un lugar donde hay mucha marejada o mucho mar de fondo, lo cual involucra un aumento de mi respiración, ¿cierto? Por lo tanto, voy a aumentar la cantidad de nitrógeno que voy a estar absorbiendo. ¿Ya? Entonces, el aumento del ejercicio. Todos esos factores van a influir. Influye también la presión parcial del nitrógeno, ¿cierto? A medida que va aumentando la presión parcial del nitrógeno, a medida que más desciendo, mayor cantidad de nitrógeno voy a absorber. Y obviamente el porcentaje de nitrógeno. Existen algunas inversiones, ¿cierto?, que se realizan con gas nitrox, al cual nosotros le vamos a llamar a todo aquel que tiene más de un 21% de oxígeno. Al reducirse el porcentaje de nitrógeno que estoy absorbiendo, ¿cierto?, es más fácil o es más rápido eliminar la menor cantidad de nitrógeno que ya previamente absorbí. Entonces, son todos elementos que van a fomentar la mayor absorción de nitrógeno. Principalmente vamos a hablar de nitrógeno, agua fría, producto de que aumenta la respiración, aumenta los latidos cardíacos, aumenta la respiración, aumenta el consumo, ¿cierto? Aumenta la absorción de nitrógeno. Tejidos grasos, no dormí bien, etcétera, etcétera. O sea, la condición física es fundamental cuando yo estoy realizando una actividad de buceo, ¿ya?
Entonces, vamos a hablar un poquitito de los valores M. ¿Qué es lo que son los valores M? Entonces, ya vimos el proceso de on-gas y el off-gas. Vimos el proceso de absorción de nitrógeno, vimos el proceso de eliminación de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que es el valor M? El valor M es el límite de absorción de nitrógeno de un tejido. Los tejidos los vamos a dividir en compartimentos. Los compartimentos son grupos de tejidos que tienen misma velocidad de absorción, misma velocidad de eliminación. Hoy día los sistemas de compresivos, los modelos de compresivos están incorporando hasta 18, 20 compartimentos. Ya estamos hilando súper fino con los compartimentos. Hay una gran cantidad de estudios empíricos y teóricos que han conseguido llevar los límites de no descompresión a niveles bastante seguros. Sin embargo, nos seguimos basando absolutamente en los trabajos que hizo Haldane y en los trabajos que han hecho todos los investigadores que han hecho posteriormente. Las tablas de compresiva hoy día, o los planificadores de buceo, están basados en un porcentaje importante en el trabajo que hizo Haldane en su época, y eso piensen que ya tiene más de 100 años. ¿Ya? Así que son estudios que no se van a volver a repetir seguramente. Es muy difícil trabajar con organismos vivos, someterlos a presión en cámara hiperbárica. Entonces, el valor M dijimos que iba a ser el límite de absorción de nitrógeno de un tejido. Este vasito que nosotros tenemos aquí, nosotros a distintas profundidades, distintas presiones, por supuesto, de los tejidos, vamos a ir absorbiendo una cierta cantidad de gas. Cuando nosotros llegamos al límite, nosotros vamos a determinar que tenemos un valor M ya completo, ¿ya? Entonces, los modelos de compresivos que, por ejemplo, el de Buhlmann, si esta es la línea del valor M, ¿cierto? Los modelos van a mantenerse siempre a un rango de distancia alejados del valor M, o sea, alejados de los límites de descompresión. ¿Para qué? Para hacer fórmulas matemáticas que te mantengan lo más seguro posible de que tú no vayas a estar en el límite y puedas entrar en una enfermedad descompresiva producto de que te acercaste mucho al lugar donde ibas, ¿ya? Entonces, post-Haldane, ¿cierto? Tenemos el trabajo en 1965 de Workman. Workman, dentro de los desarrollos que hizo, se basó principalmente en Haldane, pero Workman estableció lo que son las paradas descompresivas, lo que hoy conocemos con las paradas descompresivas, pero estableció el valor M y estableció además que cada compartimento tenía su valor M, su límite máximo de absorción de nitrógeno, por separado, ya de forma diferida. Después tenemos lo que hoy en día estamos utilizando con mayor frecuencia, que es el modelo descompresivo de Albert Buhlmann. Buhlmann, en el año 1983, en la Universidad de Zúrich, realiza un estudio de compresión en el buceo, ya basado, por supuesto, en los trabajos que hizo Haldane, basado en los trabajos que hizo Workman, pero Buhlmann es el primero en dividir nuestro organismo en 16 compartimentos. Por eso que, de hecho, su modelo descompresivo, el algoritmo, el ZHL16, tiene el número 16, referente a que él dividió nuestro organismo en 16 compartimentos. El ZH corresponde a que lo hizo en Zúrich, y la letra L corresponde a los límites descompresivos, a los límites de no descompresión, que lo estableció en 16 compartimentos. Entonces, Buhlmann es hoy día el algoritmo que más se está utilizando, producto de que es el más contemporáneo y es el más revolucionario también, podríamos decir, porque se ha visto sometido a distintas pruebas y ha salido beneficiosamente muy bien parado con el paso del tiempo. En otra charla anterior yo les había señalado que la US Navy, ¿cierto? En su
en su unidad de buceo experimental. Ellos desarrollaron un trabajo aplicando los modelos descompresivos como BPM o el RGBM en buceos con descompresión, buceos largos, de gran profundidad y de largo tiempo, con descompresiones bastante extendidas. Y el único que pasó la prueba en ese caso fue el modelo descompresivo de Buhlmann. De hecho, los modelos de burbujas, los modelos BPM, salieron fallidos por la gran cantidad de enfermedades compresivas que produjo en las personas que se estaba realizando este proyecto. ¿Ya? Entonces, Buhlmann hoy día es el modelo descompresivo que más se está utilizando, pero si yo lo llevo a modelos descompresivos recreativos, BPM y RGBM lo utiliza principalmente la marca Mares y BPM lo utiliza Sunto, entre otras, Cresi también creo, entre otras marcas, funcionan perfecto si yo lo que voy a hacer es buceo recreativo. No hay ningún problema. Todos los modelos descompresivos de todos los computadores que hay hoy día no tienen ningún problema para utilizar modelos de burbuja. Pero hoy día los computadores de buceo que se utilizan para el buceo técnico, o sea, buceos que ya parte de la base que voy a realizar una descompresión, todos estos computadores tienen Buhlmann, no hay ninguno que esté con modelo de burbuja. Entonces, déjenme recurrir aquí a un pequeño torpedito que tengo. Entonces, a raíz de los trabajos anteriores desarrollados, ¿cierto? Se desarrollan los modelos de burbujas como modelo BPM, modelo de permeabilidad variable o el RGBM, modelos de gradiente. ¿De dónde vienen estos modelos? Existe un científico de la Universidad de Hawái, es un biólogo marino con el cual he tenido la oportunidad de compartir en reiteradas oportunidades, estamos haciendo un par de proyectos juntos incluso, que se llama Richard Pyle. Es un científico que su característica principal es que realiza inmersiones de profundidad, de altas profundidades, alrededor del mundo con el objetivo de tomar muestras de la zona mesofótica, la zona de mediana luz, de la zona de luz y la zona sin luz de la fótica, ¿cierto? En la zona mesofótica hace sus estudios principalmente. Y él, dentro de sus buceos, entre los 90 y los 160, 180 metros que realiza, habitualmente hacía ciertas paradas en los ascensos para poder vaciar la vejiga natatoria de los peces que traía a la superficie para poder hacer las investigaciones posteriores, y él se dio cuenta que cuando hacía estas paradas a profundidad y salía a la superficie, él se sentía mucho más descansado, se sentía menos fatigado, lo cual a él le conllevó la interrogante y comenzó a hacer una investigación. De esta investigación salió la teoría de Richard Pyle, ¿ya? Donde él establecía que si yo hacía una parada a profundidad, podía eliminar lo que se determinaron como las microburbujas. Siempre se supo que existían estas microburbujas alrededor del torrente sanguíneo, ¿ya? Pero no se sabía por qué y no se sabía cuál era su efecto. Solamente se identificaban estas microburbujas. Entonces, Richard Pyle estableció que estas paradas a profundidad que se realizaban, que normalmente se llevaban a cabo a la mitad de la profundidad máxima a la cual yo buceé, durante 1 o 2 minutos, ayudaban posteriormente a eliminar estas microburbujas, ¿ya? Derivado de estas investigaciones de Richard Pyle, entonces aparecieron estos modelos descompresivos, el BPM y el RGBM, que son modelos de burbuja basados en estos estudios, y esos modelos hasta el día de hoy siguen súper vigentes, ¿cierto? Y son completamente válidos para poder hacer buceo recreativo. No hay ningún problema con ello, ¿ya? Entonces, Richard Pyle realizó estos estudios y determinó hacer estas paradas a profundidad, que incluso vienen incorporadas dentro de algunos computadores, con la posibilidad, en la mayoría de ellos, entonces que es posible habilitarlas o deshabilitarlas. Entonces alguien me pregunta, ¿pero las deep stop están en duda o no? No, las deep stop no están en duda para nada. Si yo voy a hacer buceo recreativo y quiero hacer una parada profunda, a la mitad de la profundidad,
a la mitad de la profundidad máxima a la cual yo fui a bucear por 1 o 2 minutos, o activo las paradas profundas de mi computador y le hago caso a lo que mi computador dice, son 100% válidas. En buceo recreativo las paradas profundas son 100% válidas. En buceo técnico las paradas profundas son 0% válidas. ¿Ya? Entonces hago la salvedad. Sí son 100% válidas en el buceo recreativo, y si tu computadora de buceo, hoy día las computadoras de buceo son todas válidas, absolutamente todas. Lo que sí hay que hacer la diferencia de un tipo de buceo a otro. Vámonos solo al buceo recreativo. En buceo recreativo, todas las computadoras de buceo son válidas. Por lo tanto, eso quiere decir que no importa la información que tu computadora de buceo te entregue, le tienes que hacer caso al 100% de lo que tu computadora te diga. Ahora, yo no estoy de acuerdo o no me gusta hacer las paradas profundas, por lo tanto en mi computador voy y las elimino y las dejo apagadas y no realizo paradas profundas, solo llego a la parada de los 5 metros, hago mi parada de seguridad correspondiente y salgo a la superficie, o si entré en descompresión 1 o 2 minutos, hago lo que mi computador me dice, hago mi parada descompresiva, hago mi parada de seguridad y salgo a la superficie. Pero para el buceo recreativo son 100% válidas las paradas profundas, no hay ningún problema con ellas. ¿Ya? Ok, vamos entonces a hablar ahora un poquito de lo que corresponde a las enfermedades compresivas. Entonces, derivado de todo esto que estamos hablando, ¿por qué nos interesa saber todo esto que estamos hablando? Por una parte, porque queremos saber qué es lo que le ocurre a nuestro organismo cuando nosotros estamos buceando. Por supuesto que nos queremos saber qué diablo es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Ese es el objetivo de poder entender un poco lo que estamos hablando en esta charla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo no cumplo con estas reglas que me pone el buceo? Y yo, al no cumplirlas, tengo como resultado una enfermedad descompresiva. La enfermedad descompresiva básicamente es una burbuja de nitrógeno, ¿cierto? Siempre es una burbuja de nitrógeno. Sergio Yáñez, sí, dígame, Sergio. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Yáñez. Disculpe, le tenía una consulta con respecto a lo que se vio en delante acerca de, bueno, no es nada lo que está comentando ahora, pero sí me quedé con algo que dijo en delante acerca del tejido graso en la persona. Pasa que acá, bueno, en el sur, en donde nosotros nos desempeñamos en la actividad acuícola salmonera, en este caso, muchas veces en los exámenes ocupacionales, que es una cierta batería de hiperbaria que se hacen a los buzos una vez al año, tenemos, si se puede decir, un poco de trampeo en algunos exámenes, principalmente en lo que es el IMC. ¿Sí? De repente los médicos son como muy estrictos en mantener un IMC normal, pero en algunas charlas nosotros hemos escuchado que de repente un buzo generalmente debiera tener a lo mejor un poquito más de grasa en el cuerpo también para aguantar mucho mejor los cambios bruscos de temperatura, que son las temperaturas extremas que de repente nos toca vivir acá en esta parte de nuestro país. Entonces ahí como que de repente se forma una disyuntiva de lo que dice un médico a lo que dicen de repente la teoría del buceo, los especialistas en buceo. Y es eso, ese alcance, que es lo que recomienda usted bajo su punto de vista, en este caso, si mantener siempre el IMC corporal normal según los médicos que ven acá, que son el IST, la ASH o la Mutual, o de repente también es bueno tener ese resguardo, no obviamente una cantidad excesiva de grasa en el cuerpo, pero sí a lo mejor un poquito más de lo normal que se permite en un IMC. Porque si vamos a lo que de repente dice el IMC normal de una persona, pucha, viene siendo una persona que es bastante poco el contenido de grasa que tiene que tener en el cuerpo. Bueno, gracias, súper fantástico tu aporte y tu pregunta, Sergio. Entonces hagamos un pequeño paréntesis a todo esto para la pregunta. Dentro de los complementos que yo siempre les he recomendado a las personas con las que estoy interactuando, está este libro, ¿cierto? Que es Mi experiencia en buceo. Este libro de aquí fue desarrollado principalmente enfocado para los buzos acuícolas.
ese fue como el principal fundamento o la razón del por qué el doctor Feldman lo desarrolló. Él tenía mucho cariño y por eso viajaba tanto a la zona sur a tratar de realizar la mayor cantidad de charlas posible. La forma como está escrito el libro, además, está expresado con palabras que son súper digeribles. Entonces, referente a lo que me preguntas del IMC, ¿cierto? Y de cuáles son las recomendaciones. Definitivamente las recomendaciones son que tengas una condición física normal a relativamente deportiva para hacer un buceo de forma segura. Entonces, el tener una masa grasa mayor a la normal, ¿para qué? Para soportar las bajas temperaturas que tenemos en la zona sur, no es correcto, y y los médicos que dicen eso normalmente son personas que no tienen conocimiento respecto al buceo. Si yo les pudiera hacer una contabilización, una contabilidad de la cantidad de médicos que son especialistas en buceo y que tienen conocimiento al respecto, en Chile son muy pocos. Entonces, tal vez sea una creencia más que una realidad. La realidad es que la protección del buzo tiene que estar dada 100% por el traje. Ahora, nosotros estamos en un país que está en vías de desarrollo, no tenemos acceso tal vez a equipamiento, el tema de las empresas de cultivo de salmón tampoco tienen una responsabilidad social muy importante, ¿cierto? Basta darse cuenta y saber o entender de que hoy día, al igual que hace, no sé, 15 años por lo menos, mi contabilidad mental, que se viene muriendo un buzo de promedio al mes en la zona acuícola. Entonces, realmente decir que yo tengo que tener una masa grasa o un porcentaje de grasa mayor para poder protegerme del frío, eso no es cierto. Lo que yo tengo que tener es un traje de buceo ad hoc. Entonces, si yo estoy buceando con un traje de media, yo estoy seguro que en toda la zona donde estoy utilizando mi traje de media de mi cuerpo, no pasa el frío. ¿Por dónde está entrando el frío? Por los pies, por las manos, ¿cierto? Por la cara. Si yo soy capaz de protegerme toda esa zona, los pies, las manos, la cara, para aislarme del frío, el problema está resuelto. No necesito tener un porcentaje de grasa mayor en mi organismo para protegerme del frío. Lo que necesito es utilizar el traje adecuado. Hoy día está muy de moda y se están desarrollando mucho el tema de los trajes secos. Yo trabajé 5 años en el ambiente acuícola y definitivamente el traje seco no es un traje apropiado para el buceo en el ambiente acuícola. Definitivamente no. Es demasiado incómodo para lo que el buzo acuícola tiene que hacer. Pero hoy en día existen los trajes de agua caliente. Es un traje húmedo, ¿cierto? Que tiene una capa entre la parte de neopren que está adherida al cuerpo y una parte de neopren que va hacia el exterior. Hay una capa interior por donde circula agua caliente. Si nosotros realmente debiésemos utilizar un equipamiento correspondiente a las aguas frías, lo que debiésemos utilizar es la mayor cantidad de protección posible. No importa cuál sea el equipo, no importa cuál sea el traje, pero me debe aislar del exterior, y si no es capaz de aislarme, me debe aumentar la temperatura. El traje seco sí me aísla, pero el traje seco es un traje que se daña con mucha facilidad. Los buzos acuícolas tendrían el traje roto permanentemente. Realmente no es factible tener un traje seco para el ambiente acuícola. El traje que hoy día utilizan, el traje de media, ¿cierto? Cumple con su función. De hecho, ponerte un traje de media, tirarte al agua, no hay ningún contacto con el agua y de hecho no hay nada de frío. ¿Dónde está el frío? Está en las manos, está en los pies. Hay que protegerse los pies, protegerse las manos. De ahí en adelante está, alguien me dice por ahí, la consola, full face. Sí, claro, con la consola y la full face mantengo la temperatura lo más cálida posible en la parte de la cara. La capucha, la cabeza, por donde se pierde principalmente la temperatura corporal, la capucha de buena calidad, que sea de la misma media pulgada, ¿cierto? Que te proteja completamente la cabeza. Ojalá que llegue bien abajo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es protección por medio de elementos que sean externos a nuestro organismo. Nuestro organismo tiene que tener la menor cantidad de elementos grasos porque si no, definitivamente la absorción de nitrógeno es mayor. ¿Ya? Don Francisco Sepúlveda, usted que es médico y me va a decir algo muy interesante ahora. Dígame nomás.
Buenas noches, Rodrigo, y muchísimas gracias por la charla, y todas las Buenas charlas noches, de están nada. buenísimas. A todos igual saludarles. Y claro, a ver, sintetizar por lo que le entendí al compañero Busto, es que claro, el médico te dice que vayas por el IMC, pero el conocimiento del burgo te dice, oye, tienes que ser más gordito a que la grasa te aísle del frío, y en realidad eso es como decirles a las embarazadas que tienen que ser gordas para ser saludables. Entonces, ojo con eso, no perdamos estas cosas, que creo que sí es importante, sobre todo la parte de la ciencia que usted nos está explicando ahora, y es que efectivamente los gorditos tenemos más chance de enfermedad, de sufrir enfermedades compresivas porque acumulamos más nitrógeno. Sin embargo, Rodrigo, yo para poder retomar ese tema y no desviarnos en el tema de los trajes, quería hacerle la pregunta sobre todo para que quede así súper claro, y es que todo el mundo habitualmente tendemos a pensar que, claro, el nitrógeno, las microburbujas pasan directamente. Hoy nos ha explicado súper bien el tema del intercambio de gases, pero finalmente lo que quería pedirles, ojalá que podamos hablar de la parte de la descompresión, de la salida, de cómo sacamos este nitrógeno, que es la parte que siempre suele estar un poco en la nebulosa. Es decir, saturé mi cuerpo con nitrógeno y cómo lo voy sacando poco a poco para llegar a superficie libre de posibilidad de enfermedades compresivas. Gracias, Rodrigo. Vale. Entonces, antes de que entremos a la enfermedad compresiva, les voy a algunas cositas que les quería contar. Ya, vamos entonces a llevar la enfermedad compresiva y vamos a ver cómo se produce de forma correcta el ascenso. Entonces, dijimos que la enfermedad compresiva era la formación de burbujas, ¿cierto? En algún lugar del organismo. Los vamos a enfocar en distintos lugares del organismo, los vamos a llevar a distintos lugares del organismo, ¿ya? Entonces, la enfermedad compresiva, Paul Bert la describió en el año 1878, o sea, un montón de años atrás, ¿cierto? Una enfermedad que ocurre por descompresión de gases inertes durante el ascenso, ¿ya? Entonces, esa formación de burbujas viene ocurrida o viene relacionada a dos cosas principalmente. Uno es ascender muy rápido. Si yo ascendo muy rápido, entonces todos estos gases que están en el torrente sanguíneo, que están disueltos en la sangre, ¿ya? Van a volverse como burbujas, ¿cierto? Y van a quedar en contacto con el líquido. Y esto, lamentablemente, conlleva que dentro de las razones por las cuales se produce la formación de burbujas, un segundito que aquí tengo un torpedito chiquitito, no me quiero olvidar. El mal de presión no se produce solo porque yo subí muy rápido y hay una formación de burbujas. O sea, es la razón, pero hay distintos elementos de los cuales conllevan esta formación de burbujas. Y una de ellas es que las microburbujas, o sea, la propiedad de que las burbujas tienen, las pequeñas burbujas tienen al formarse pequeñas burbujitas, tienden a unirse entre ellas y formar una burbuja más grande. Entonces, este proceso se le llama coalescencia. Existen un montón de procesos por los cuales se forman estas burbujas. Una de ellas es la famosa coalescencia, que es que pequeñas burbujitas, ¿cierto? Producto de la diferencia de presión, que en este caso es una presión mayor en el tejido que en el torrente sanguíneo, ¿ya? Van a pasar estas burbujitas o estas moléculas desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Si el ascenso es muy rápido, se van a producir que se van a quedar en contacto con el líquido, se van a producir estas burbujitas y estas burbujitas se van a ir uniendo unas con otras. Esto va a conllevar de que en algún lugar, y esto es la otra de las razones de las cuales se produce la enfermedad compresiva o las burbujas para la enfermedad compresiva, y es el proceso de cavitación. El proceso de cavitación es aquel proceso donde hay una presión negativa en el torrente sanguíneo. ¿En qué lugares del torrente sanguíneo hay una presión negativa? Si yo he tenido la posibilidad de mirar un río, ¿cierto? En un río hay una roca.
Entonces, cuando pasa el agua del río por esta roca, hay un lugar, ¿cierto?, donde pasa por arriba de la roca y aumenta la velocidad, ¿cierto? O sea, se genera un torbellino, perdón, se genera en efecto de Venturi, aumenta la velocidad, pero aquí abajo se produce una especie de remolino y ahí en ese remolino se produce una presión menor, por eso que tiende, entre otras cosas, a succionar a la gente hacia abajo, ¿ya? Pero ahí se produce una presión negativa de la presión. En esos lugares así, entonces, es donde hay mayor predisposición a generarse burbujas. Por eso que las burbujas tienden a formarse en las articulaciones. La gente que ha tenido la oportunidad de ver a personas con mal de presión, se van a dar cuenta que dentro de los otros lugares donde hay mal de presión, es principalmente las articulaciones, codo, principalmente codo, hombro, ¿cierto? Obviamente va a ser del tronco hacia arriba, de las caderas hacia arriba. En las piernas es muy raro, ¿cierto? Porque obviamente va a tender a ascender. Pero lo que va a ocurrir entonces es que se van a producir estas pequeñas burbujas, que ojo que en la enfermedad compresiva estas pequeñas burbujas tienen que ser de nitrógeno, ¿ya? Entonces esta obstrucción tiene que ser con gas nitrógeno. Entonces dentro de las razones vimos estas, hay varias otras más, ¿cierto? En las cuales no nos vamos a detener porque son bastante más complejas, como la cavitación, perdón, como la núcleos preexistentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero dentro de ella, la perfusión también, entonces la cantidad de gas por unidad de tiempo que pasa hacia un tejido también es otra de las razones por las cuales aumenta la posibilidad de que ocurra esta burbuja. Entonces, en el ascenso, si yo subo muy rápido, va a haber una gran cantidad de burbujas pequeñas, que dijimos que estas burbujas pequeñas lamentablemente tienden a unirse entre ellas, forman esta gran burbuja y se van a alojar en algún lugar donde se produzca una restricción. Esa restricción normalmente está dada en las articulaciones, producto que para poder pasar, y además normalmente se producen en el sistema venoso, porque obviamente la presión del sistema venoso es mucho menor que la presión del sistema arterial, que va con pulso y que va con mucha fuerza. Entonces ya al devolverse, por producto que vienen de regreso hacia el corazón, estas moléculas de nitrógeno, si se expanden, ¿cierto?, se van a unir unas con otras, y como el sistema venoso tiene poca fuerza, obviamente si la burbuja es muy grande se va a atascar en esta restricción. O sea, si hay una restricción de un vaso sanguíneo de este tamaño, ¿cierto?, y la burbuja es de esta, va a cortar el torrente sanguíneo. Entonces, una de las posibilidades de que se forme una burbuja es esa. La segunda posibilidad es que esta burbuja no tenga la posibilidad de salir hacia el exterior del tejido, ¿cierto?, y se expanda en el tejido mismo, lo cual va a producir lo que son estas famosas manchas en la piel, ¿ya?, que pudiese producir un rompimiento de tejido, ¿cierto?, y generar un pequeño derrame. Dentro de otras razones, entonces, voy a leer algunas preguntitas aquí. Dice Aysén, traje seco, trapeador, Aysén, Punta Arenas debería ser traje seco, agua caliente. Sí, definitivamente, al menos traje agua caliente debería ser. La realidad del sector acuícola es que es bastante reacio al uso de nuevas tecnologías. La consola Full Face les costó muchísimo, pero hoy día más que antes se están utilizando por lo menos consolas de Full Face, principalmente para el tema de la comunicación, para cuando el buzo tenga problemas pueda comunicarlo. Los buzos básicos del mundo acuícola que no quieren que los buzos en general usen los equipos adecuados, etcétera, no usan nombres técnicos, vas con un buzo básico por los 50 años y te pones full face, no le gusta. Sí, hay que desarrollarse. Puede ocurrir a muy corto plazo en una inversión la osteonecrosis disbárica, ¿y por qué? ¿O siempre será una enfermedad acumulativa en el tiempo? Ok, la osteonecrosis disbárica, veámosla en un ratito más, déjeme terminar la enfermedad descompresiva y vemos los de la osteonecrosis disbárica. Entonces, dentro de las razones por las cuales ocurre la enfermedad compresiva está esta producción de burbujas, ¿cierto?, que se ocurren durante el ascenso, y que durante el ascenso, producto de que disminuye la presión parcial de los gases en el tejido, en el torrente sanguíneo, en el tejido ocurre una mayor presión parcial, el gas va a pasar desde el tejido al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo tiene una mayor presión parcial de la que el buzo está respirando, por lo tanto pasa a los alvéolos pulmonares y comienza a ser exhalado. O sea, es el proceso inverso.
Otra razón que ocurre en la enfermedad compresiva es porque yo haciendo más rápido de lo que corresponde y este proceso solamente se acelera nada más. O estoy realizando un buceo, ¿cierto? Y ya saturé mis tejidos, o sea, yo debiese hacer una parada antes de salir a la superficie porque el tamaño de la burbuja no es capaz de eliminarse si es que yo haciendo la superficie, por lo tanto, antes de salir a la superficie hago ciertas paradas, y en estas paradas lo que yo busco es poder eliminar el gas nitrógeno o el gas inerte antes de que el tamaño de la burbuja sea mayor y que pudiese generar un problema. Entonces, no respetando la velocidad de ascenso y no respetando los planificadores de buceo o las tablas de descompresión o los computadores de buceo, lo que dicen los computadores de buceo, estoy altamente corriendo un riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva, ¿ya? Ahora, no es necesario estirar el chicle a tanto, ¿cierto? Y podemos tomar ciertas precauciones para poder hacer nuestras inversiones de forma segura. Pero, sin embargo, hay otros efectos que aumentan el riesgo de sufrir una enfermedad descompresiva. Y estos riesgos los tengo por aquí. Ok, entonces, primero, uno de los riesgos mayores que te predisponen a tener una enfermedad descompresiva es la deshidratación. La deshidratación viene dada por dos efectos principalmente. Primero, porque el buzo no se hidrata adecuadamente previo al buceo. Recuerden que durante la inmersión se produce un efecto de deshidratación significativo, sobre todo cuando hace mucho frío. ¿Ya? La deshidratación es consistente, por lo tanto, previo al buceo, la hidratación es fundamental. Y también está el proceso de deshidratación para los que la noche anterior, ¿cierto?, le pusieron y se largaron a bucear el otro día en la mañana tempranito deshidratados. Entonces, el entrar al agua deshidratado más la deshidratación que produce el mismo acto de bucear conlleva que la sangre se transforma en un líquido muy denso, muy espeso, por lo tanto no circula con facilidad, por lo tanto no tiene la capacidad de eliminar el nitrógeno que debiese tener normalmente si estuviese bien hidratada con la suficiente agua para poder circular de forma correcta por nuestro organismo, ¿ya? Después tenemos la protección al frío, ¿cierto? A medida que yo tengo frío debajo del agua, que estoy sufriendo ciertos grados de hipotermia, o sea, si yo me meto al agua con el traje no adecuado, les aseguro que salgo con cierto grado de hipotermia, aunque sea leve. Eso aumenta y acelera la circulación sanguínea, aumenta los latidos cardíacos, por lo tanto, acelero la absorción de nitrógeno. Esto conlleva que, obviamente, estoy aumentando o estoy predisponiendo los factores que pudiesen derivar en una enfermedad descompresiva, ¿ya? Entonces, para eso es importante que nosotros tengamos una hidratación significativa pre y post buceo, y post buceo no realizar ejercicios hiperactivos o ejercicios que te pudiesen conllevar post buceo, los ejercicios aeróbicos, ¿cierto?, que pudiesen conllevar un aumento de la circulación, ¿cierto?, y tal vez el producir una burbuja. ¿Cómo voy a detectar yo entonces que es una enfermedad descompresiva? Lo que está ocurriendo, la enfermedad descompresiva normalmente ocurre post buceo, un tiempo cercano al post buceo. Es muy raro que una enfermedad descompresiva se manifieste debajo del agua. Yo realmente tendría que haber estado realizando un buceo garrafalmente mal planificado para que una enfermedad descompresiva se manifieste debajo del agua. Si la enfermedad descompresiva se manifiesta debajo del agua es porque realmente es grave, ¿ya? Uno, dos, entonces, primero, post buceo, hasta 48 horas post buceo, hay estudios que han señalado que se pudiese manifestar una enfermedad descompresiva, pero sin lugar a dudas, si la enfermedad descompresiva se va a manifestar de forma grave, ¿cierto?, que te va a causar algún problema, algún daño, se va a manifestar un tiempo después de salir a la superficie, media hora, una hora, no más que eso, ¿cierto?, cuando ya la enfermedad es compresiva. Y a medida que va pasando el tiempo, los síntomas de la enfermedad compresiva obviamente van aumentando, ¿ya? Porque obviamente existe la posibilidad de que se vayan formando mayores puntos de
de obstaculización de estas burbujas. Entonces las burbujas van a dañar nuestro organismo en base a donde se alojen. Si se alojaron solamente en una articulación, ¿cierto? Un codo, el hombro, probablemente el principal daño que te va a producir es un dolor intenso, un dolor insoportable, pero es un dolor que no te va necesariamente a causar un daño permanente, ¿ya? Segundo, existen las burbujas que se pueden ir a alojar al cerebro. Ahí sí tenemos problemas graves. Obviamente, una falta de oxigenación al cerebro puede producir daño cerebral permanente. Y la otra que es grave también son aquellas burbujas que van a alojarse a la médula espinal, producto de los vasos sanguíneos que van circulando cerca de los terminales nerviosos, ¿cierto? En la médula espinal pudiesen producir un atascamiento, perdón, una compresión nerviosa, y esa compresión nerviosa obviamente va a cortar la transmisión neuronal, y esa transmisión neuronal obviamente pudiese producir una cierta paralización de una extremidad del cuerpo, de un lado del cuerpo, de la cintura hacia abajo, parálisis, o lo que sea, y eso lamentablemente puede derivar en un daño permanente si es que el tratamiento no se inicia rápidamente. Entonces, si la persona manifiesta una enfermedad descompresiva, rápidamente tenemos que comenzar con los tratamientos. El tratamiento es eliminar el traje de buceo idealmente lo más rápido posible para que la circulación vuelva a la normalidad, mantener a la persona lo más cómodo posible, abrigada si hace frío, sin exponerla al sol si hace calor, para evitar una deshidratación, administrarle oxígeno al 100% y llevarlo a un centro asistencial. No hay nada más que nosotros como no médicos pudiésemos hacer con una persona con mal de presión, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que administrar el oxígeno, eso es fundamental. El suministro de oxígeno es fundamental para una enfermedad compresiva de carácter leve. En la sola administración de oxígeno realmente pudiese incluso llegar a resolver el problema. Eso no dice que no vaya a ir al centro asistencial o no vaya a hacer un tratamiento de una cámara hiperbárica, para nada, porque pudiesen producirse problemas posteriores o problemas que yo no estoy percibiendo. Pero sin lugar a duda, la administración de oxígeno al 100%, ¿cierto? Va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con el oxígeno? El oxígeno, al entrar en gran cantidad al torrente sanguíneo, básicamente lo que va a hacer es ir desplazando el nitrógeno en los tejidos, producto que la presión parcial del oxígeno que yo estoy inspirando, ¿cierto?, pudiese ser un poco mayor, el porcentaje es mayor, por lo tanto voy a entrar al tejido con una presión mayor, por lo tanto voy a desplazar el nitrógeno de vuelta hacia el torrente sanguíneo y poder ser eliminado, o esas pequeñas moléculas de nitrógeno que están dando vuelta por ahí, poder ser eliminadas con mayor rapidez. Entonces es fundamental la administración de oxígeno para las personas que pudiesen tener alguna señal de enfermedad compresiva. Y de ahí llevarlo a un centro asistencial, que no necesariamente es una cámara hiperbárica. No lleven directamente a una persona a una cámara hiperbárica, porque si ustedes llevan a una persona a una cámara hiperbárica, la cámara hiperbárica no necesariamente lo va a aceptar. Un buzo recreativo que llega directamente a una cámara hiperbárica sin haber pasado por un centro asistencial. Pongo un ejemplo. Estoy en la ciudad de Pichiangui, ¿cierto? Que estoy relativamente a 2 horas de Valparaíso, donde tengo mi cámara hiperbárica más cercana. Sin embargo, estoy más cerca del Hospital de los Vilos y yo llevo directamente a la cámara hiperbárica. Al buzo no lo van a aceptar, porque el centro asistencial más cercano era el de los Vilos, y el de los Vilos es el que lo tenía que derivar a la cámara hiperbárica. Entonces, ojo con eso de no llevar a una persona directamente a una cámara hiperbárica, sino que al centro asistencial más cercano que tenga, porque además si a la persona en el trayecto a la cámara hiperbárica le ocurre algo o se agrava a esa persona, la responsabilidad es mía por no haber cumplido con los protocolos de emergencia, que es llevarlo al centro asistencial más cercano, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Pero lo principal de todo esto es mantenerlo confortable a la persona, tumbada, ¿cierto? Horizontal. Con eso ya realmente basta y sobra, y administrarle oxígeno como oxígeno de emergencia, ¿cierto? Como las indicaciones del uso de oxígeno están indicadas. Sigo con algunas preguntitas que tenemos por aquí. Me dicen, muchas gracias. El límite de la actividad física es también para las 42-48 horas. O sea, a mí me parece que 24 horas posteriores en general se considera que 24 horas posterior a la actividad de buceo
yo debes estar completamente desaturado y libre de nitrógeno, por lo tanto puedo volar en avión, puedo realizar actividad física, etcétera, etcétera. Excepto, ojo, para la gente que hace estos trabajos de buceo diario, sí, esas personas yo consideraría un tiempo mayor a las 24 horas, producto que no se sabe mucho y no hay tantos estudios respecto a la gente que bucea con tanta periodicidad. No volver a bajar el buzo a profundidad, definitivamente no, amigo. Ni pensarlo, hacer una recompresión en agua. Realmente es más perjudicial lo que le va a hacer que beneficioso el someter a una persona a todo lo que conlleva, meterlo al agua con el frío, deshidratación, mala alimentación, no teniendo oxígeno probablemente para poder suministrarle, definitivamente es más perjudicial. Administre el oxígeno y realmente es muy beneficioso lo que va a hacer. ¿Puedo suministrarle nitrox y también si es que falla el equipo de oxígeno? Sí, definitivamente. Todo lo que sea mejor que el aire, más enriquecido con oxígeno, va a resultar, si es que se nos acabase, por ejemplo, el oxígeno al 100% y tengo una botella con nitrox, fantástico, le voy a seguir dando a respirar con una botella con oxígeno. ¿Cuál es el tratamiento cuando ya está en el centro asistencial, imaginando que no tiene que ir a una cámara? La verdad es que el centro asistencial, una persona que tiene mal de presión, lo que tiene que hacerlo es una cámara hiperbárica. No hay ningún otro tratamiento para una persona que tiene mal de presión. El tratamiento para una persona de mal de presión es ir a una cámara hiperbárica, no hay otro. O sea, lo que va a ocurrir en el centro asistencial es que, primero, lo van a estabilizar si es que no está estable, lo van a trasladar en una ambulancia con todos los elementos médicos necesarios, pero lo tienen que llevar a una cámara hiperbárica lo más rápido posible. No hay ningún otro tratamiento que vayan a hacer en un hospital si es que no tienen cámara. Una consulta, Pablo Ávalo. Una consulta, buenas noches. No sé si Pablo Ávalo, ¿me quieres hacer la pregunta o me la quieres escribir? Vamos, muchachos. Estamos más o menos claros con lo que queríamos hablar, así que si hay alguien que tenga alguna pregunta, que hable ahora o que llevará siempre. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? Ya, ok. Me pregunta el señor Pacopio. Nosotros en Rapa Nui, el buzo de Henry García llevó nuevamente otro buzo a la misma profundidad para poder sacar las burbujas. Ok. Buen ejemplo. Henry García, el exbuzo. Sí, Henry García, que lo conozco perfectamente, ¿cierto? Buzo de Jacques Cousteau. Henry García, podríamos decir de que hizo algo de lo cual él tenía conocimiento y que seguramente más de alguna vez había practicado, ¿ya? ¿Existen tablas de recompresión en agua? Sí, existen tablas de recompresión en agua. ¿Existen protocolos y técnicas de recompresión en agua? Sí existen, definitivamente existen. ¿Yo he recomprimido buzos en agua? Sí, lo he hecho. Pero realmente para hacerlo hay que saber lo que uno está haciendo, hay que requete contra saber lo que uno está haciendo y hay que requete saber lo que uno está haciendo. Pero por sobre todas las cosas hay que saber cuáles son los riesgos que conlleva y cuáles son las consecuencias que conlleva. Por lo tanto, si no hay una cámara hiperbárica, realmente lo único que hay que hacer con esa persona es mantenerlo con oxígeno. Olvídense de la recompresión en el agua. Yo lo he visto, lo he estudiado, he hecho cursos de recompresión en agua y así todo sigo no recomendando, porque realmente es mucho más beneficioso administrarle oxígeno a la persona que irlo a recomprimir en agua. Así que sáquenlo del plan, bórrenlo del mapa. Recompresión en agua definitivamente no es recomendado para nada. Es más el riesgo y lo perjudicial que puede ser recomprimir una persona en agua que lo provechoso o beneficioso. Un segundito, don Francisco Sepúlveda. Si tengo un escape rápido por cualquier eventualidad y genero otra inversión y hago la escala existente por riesgo de hacer otra inversión, no, amigo, si usted va y se mete al agua de nuevo, lo que está haciendo es absorber mayor cantidad de nitrógeno que la que ya tenía. Por lo tanto, definitivamente no lo haga. No y no. Si usted tiene un escape rápido y no tiene ninguna sintomatología, no importa, déjelo así, mantenga a la persona con observación, administre el oxígeno. Vamos a hablar del oxígeno normobárico post-buceo, algo que el doctor Fermer lo intentó incorporar,
en los buzos acuícolas, pero lamentablemente fueron las empresas las que no la bañaban porque resulta que incurrían en un gasto constante. Pero vamos a hablar un poquito del oxígeno normovárico, pero definitivamente no hacer otra inversión. ¿Me podrías explicar eso? Pues para hacer la descompresión, Henry García hacía eso, solo la temperatura del agua. No, amigo, conlleva muchas otras razones por las cuales él lo hacía. Primero, porque seguramente él lo había hecho y lo habían practicado. Seguramente con Jacques Cousteau, no, como no había una cámara hiperbárica y estaban al otro lado del planeta, donde para poder llegar a una cámara hiperbárica en algún lugar de sus expediciones seguramente conllevaba una semana viajando, lo más probable es que ese buzo se iba a agravar, se iba a morir y lo que sea, y practicaron tablas que ya existían probablemente en esa época, porque tablas se hicieron, se practicaron. De hecho, estoy seguro que Jacques Cousteau participó en la creación de alguna tabla de recompresión en agua, producto de la práctica que hizo. Pero definitivamente, insisto, no de recompresión en agua, no, porque para eso hay que saber lo que uno está haciendo, pero además el riesgo es tan alto que si yo voy y someto a una persona en recompresión en agua, la responsabilidad, si a la persona le pasa algo, es mía, por lo tanto me meto en un forro. ¿Ya? Quizás porque no había cámara en la isla, sí, definitivamente porque no había cámara en la isla, por eso lo recomprimieron. Pero lo que ocurre, por ejemplo, en Isla de Pascua, ya, pongamos el caso de Isla de Pascua, una persona con enfermedad compresiva grave, lo que esa persona lamentablemente lo que tiene que hacer es ir y hacer un traslado en un avión ambulancia. Alguien me va a decir, pero ¿cómo? Si esa persona para viajar en ambulancia, en un avión ambulancia va a tener que subir en altitud, etcétera, etcétera. Sí, pero va a ser un avión ambulancia donde va a ser un avión presurizado, los aviones presurizados se presurizan a 1000 metros, a 3000 pies, ¿cierto? Por lo tanto, la variación de la burbuja no va a ser tan grande. Y sin embargo, además, es el riesgo que se corre de hacer ese acto versus lo beneficioso de llegar a Valparaíso y llegar a Valparaíso y entrar a la cámara hiperbárica es muchísimo mayor que quedarse allá en Isla Pascua y meterse a una recompresión en agua. Así que definitivamente no. Eso lo que conlleva es definitivamente un avión ambulancia y sacarlo en un avión ambulancia desde Isla de Pascua. ¿Cuánto tiempo de administración de oxígeno? Ok, se recomienda cuando se producen enfermedades compresivas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo de administración de oxígeno se recomienda cuando se producen enfermedades compresivas? Todo el tiempo hasta que entre una cámara hiperbárica. O sea, todo el tiempo que la persona va a estar en superficie hasta entrar a una cámara hiperbárica debe estar con oxígeno normovárico. ¿Ya? Lamentablemente hasta el día de hoy el oxígeno normovárico post-buceo no se puede implementar en su totalidad en la industria salmonera debido al costo que esto conlleva. Solo hay una circular de la Armada, pero es una recomendación, no lo obliga. Ya. Don Francisco Sepúlveda, cuénteme. ¿Qué me quiere decir? Ya, ahí, Rodrigo. Hombre, muchísimas gracias. La verdad es que está buenísima la charla y claro, son temas que son súper complejos. Yo creo que usted lo ha hecho extraordinario. Tratar de explicarnos esto de una síntesis como esta es una masterclass extraordinaria. Sin embargo, otra vez, volvamos un poquito hacia el tema, porque sí, efectivamente, lo que están los compañeros preguntando es súper potente, volver a meterse al agua, es sumar más nitrógeno. Lo que quería preguntarle, y es algo que hemos debatido bastante con los compañeros, es sobre todo el periodo de, ok, hago mi buceo, sigo mi computador, quizás llegué a DECO, quizás no llegué a la DECO, quizás estuve un poco al límite, pero hago mi parada de seguridad. Entonces, la pregunta es, y lo que hemos debatido es, la parada de seguridad, 3 minutos, 6 metros. ¿Vale la pena alargar el tiempo a 6 metros? Tengo aire, qué sé yo, estoy con 100 bares a 6 metros, ya hice mi buceo. ¿Vale la pena estar un poquito más de tiempo en pro de liberar más nitrógeno o estoy absorbiendo más nitrógeno y es contraproducente? Bueno, excelente pregunta. Sí, definitivamente vale la pena extender la parada de seguridad. Definitivamente sí. En la parada de seguridad a los 5 metros estoy en un proceso de off-gas absoluto. No estoy absorbiendo absolutamente nada de gas. Es más lo que estoy eliminando de lo que estoy absorbiendo. Por lo tanto, en una faena de buceo acuícola, en una faena de buceo recreativo donde es extensa, estuvimos cerca de la parada descompresiva o tuvimos algo extenuante, mucho frío,
Si usted hace una parada, por ejemplo, a los 5 metros de 3 minutos, hágala a los 5 metros de 5 minutos, hágala a los 5 metros de 6 minutos. Realmente ese tiempo va a ayudar mucho a la eliminación del nitrógeno y obviamente voy a alejar mucho más el riesgo de una enfermedad descompresiva. Definitivamente sí. Ahora, en buceo recreativo la verdad es que seguir los parámetros de un computador de buceo realmente es tan seguro que ya solo el hecho de hacerle caso al computador de buceo estoy extremadamente lejos de los límites de riesgo que yo pudiese tener con una enfermedad descompresiva. Sin embargo, en el buzo acuícola, que es un buzo que está muy al límite, siempre muy al límite, porque estoy seguro que muy pocos de ellos utilizan computador de buceo, no siempre respetan las velocidades de ascenso y de descenso, no siempre respetan las tablas de compresiva, etcétera, etcétera. Ese buzo sí, antes de salir, pudiese realizar una parada a los 5 metros por 10 minutos, extensa, bastante extendida, y si se programó o se determinó que necesitaba hacer una parada descompresiva, una vez que termina su parada descompresiva, haga una parada de seguridad, post parada descompresiva de 3 minutos extra, y todo eso conlleva un off-gas que va a aumentar muchísimo más la eliminación de nitrógeno para poder salir a la superficie mucho más libre de nitrógeno. Lazo nos pregunta, ¿se recomienda la exhalación larga en la parada de seguridad? No, en la parada de seguridad lo único que tienes que hacer es respirar normalmente. Nada más que eso, ¿ya? Ahora, les voy a hablar una pequeña cosita, ¿cierto? Que es algo que no quería... Carlos Zambrano me pregunta, hola, ¿cuánto se practica el respirar oxígeno antes de la inmersión? Nada, antes de la inmersión no necesitas respirar nada de oxígeno. ¿Y cuánto debe ser por cada tipo de buceo? El oxígeno se va a respirar post-inmersión, no pre-inmersión, ¿ya? Entonces, les voy a hablar una pequeña cosita de algo que el doctor Felmer siempre recomendó, ¿cierto? Y hay un estudio de Bob y Davis, de un libro que escribieron que se llama Diving Medicine, en donde ellos establecieron la ventaja de utilizar oxígeno normovárico. Oxígeno normovárico se refiere a utilizar oxígeno en la superficie. Me salgo del agua, ¿cierto? Me abrigo bien, me saco mi traje, me seco mi pelito, ¿cierto? Me instalo en una butaca cómoda, me instalo en un lugar cómodo, ¿cierto? Agarro mi cilindro de oxígeno, 15 litros por minuto, lo ideal 15 litros por minuto, ojalá mascarilla que cubra nariz y boca selladamente, y me coloco a respirar oxígeno por entre 20 y 30 minutos, entre 20 y 30 minutos a 15 litros por minuto. Créanme que es tan beneficioso y por sobre cualquier otra medida de seguridad que yo quisiera tomar antes de salir a la superficie. O sea, el oxígeno normovárico, sobre todo en los buceos extremos, como el buceo acuícola, como el buceo comercial, es en extremo beneficioso para evitar tener una enfermedad compresiva. Acuérdense que la enfermedad compresiva se va a manifestar una vez que yo me salga del agua, generalmente. Si yo administro oxígeno normovárico, les aseguro que eso va a ayudar considerablemente a evitar tener una enfermedad descompresiva, sobre todo por las condiciones en las que se bucea. ¿Ya? Así que eso, no sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. ¿No? ¿Estamos seguros que hable ahora o calle para siempre? Bueno. Si es así, entonces, muchachos, muchachas, les agradezco muchísimo el haber participado por esta charla. Esta charla va a quedar grabada, más tardecito ya la voy a subir al canal de YouTube. Ya hemos creado un canal de YouTube. ¿Cuándo harán más charlas para estar pendiente? Gracias. La vamos a hacer el próximo miércoles, así que no te preocupes. Si me dan un segundito, les voy a compartir en este mismo instante en el chat. Les voy a compartir el canal de YouTube que hemos creado para poder tener todas estas charlas. Entonces, déjenme aquí. Gracias a ustedes, ¿cierto?, por haber participado. Ahí está. En el chat, entonces, les dejé el canal de YouTube. Ingresen, ahí están todas las charlas anteriores que hemos hecho. Como siempre lo he tratado de proponer, las charlas van a ser siempre absolutamente gratuitas. Les invito a... Si es algo básico lo que quieres tener, mi experiencia en buceo para lo que
les hablo al tiro de la osteonecrosis disbárica, antes de que terminemos. Sí, disculpa. Entonces, mi experiencia en buceo, buzos acuícolas, muchachos, mi experiencia en buceo está explicado, pero con peras y manzanas lo que tienen que saber de buceo, y va mucho más allá de lo que los conocimientos que nosotros tenemos. Y para la gente que quisiera tener algo más avanzado, ¿cierto? Con mi compadre Guillermo Riesco, que está en el sur de Chile, está enviando libros a todo Chile, tiene pedidos de Perú, tiene pedidos de Argentina, estamos teniendo una gran cantidad de pedidos de libros ya. Voy a cobrar mi comisión después por ahí, por los anuncios. No, mis intenciones Gracias, son, Rodrigo. absolutamente mis intenciones son que se desarrolle esto. Ahí está Guillermo, un saludo grande, Guillermo. Sí. Se ponen en contacto con Guillermo Riesco en el Facebook, en el Instagram, Gracias. ¿cierto? Para que pueda enviarle su libro de buceo ya. Esto definitivamente es uno de los libros más completos que hay en español respecto a los aspectos fisiológicos y médicos del buceo, ¿ya? Es de lo mejor que hay en español. Yo lo he llevado a varios viajes en distintos países y en todas partes me lo han querido pelotear por ahí. Así que gracias a Guillermo por traerlo a Chile, por estarlo distribuyendo. No, gracias no sé a si ti, queréis Rodrigo. contarnos ahí un poco, Guillermo, cómo podría hacerlo la gente para tener el libro. Sí, mira, el primer pedido ya se fue inmediatamente, creo que al siguiente día de tu charla. La raja, fantástico, excelente. Sí, sí. Así que ahora estamos en proceso de traer los otros pedidos más. Así que a prepararse, yo creo, unos 10 días Entonces, más. Entonces, lo ideal sería que la gente te fuera reservando el libro para que tú te hagas una idea de la cantidad de libros que debieses ir trayendo. Sí, buena idea. Por ahora no estoy recibiendo reservas, pero sí ya estoy dando un tiempo como de 10 días más que me llamen. Así que también traigo una cantidad acotada. Así que muchas gracias por los consejos que estás dando. No, compadre, tiene que ser un ganar-ganar. No, pero la verdad, mira, la verdad lo traigo porque yo también lo considero muy buen libro y el mío también lo perdí, lo presté y no lo encontré, así que es muy cotizado. Súper, sí, la verdad, en varios países se lo han querido quedar de que yo he viajado, así que un libro cotizado, porque está en español además, no siempre la gente tiene la oportunidad de hablar inglés. Sí. Ok. Vamos, Eso. súper. Entonces, Muchas muchachos, gracias, ahí dejé, Rodrigo. Gracias a de ti. nada, compadre, ahí dejé el canal de YouTube, ¿cierto? Donde estoy subiendo todos los videos de todas las charlas que estamos haciendo, para que sigan el canal, ¿cierto? Si quieren seguirlo, si no, se meten al canal. Normalmente no me interesa tener más seguidores en YouTube, no busco la popularidad del YouTube. En nuestras páginas de Instagram y de Facebook estamos publicando constantemente las charlas que se van a venir, así que no quiero olvidarme del tema de la osteonecrosis disbárica que me habló un chico y que quería que yo le resolviera algunas preguntas al respecto. La osteonecrosis disbárica es producida por el buceo en sierra, o sea, ese buceo que se hace hacia arriba y hacia abajo. Buzos mariscadores, buzos acuícolas lo practican habitualmente, este buceo en sierra, que hay una compresión y descompresión al interior de los huesos. Eso ha demostrado que con el paso del tiempo, esto tiene que ocurrir en varios años con el paso del tiempo. De hecho, no sé si está considerada, pero ya prontamente yo creo que debiese considerarse una enfermedad qué sé yo, de trabajo, ¿cierto? Para poder aposentar a una persona. La palabra no es aposentar, es eso mismo, ¿ya? A una persona producto de el tema de la osteonecrosis disbárica. Entonces lo que va a haber es una compresión y descompresión de las moléculas de gas que hay dentro de los tejidos óseos, y esto lo que hace es va debilitando el tejido óseo en la parte anterior y se va produciendo una destrucción del tejido. Esto con el paso del tiempo va generando una pérdida del tejido interior, ¿cierto? Y lo que va a hacer es va a debilitar el hueso. Por lo tanto, con el paso del tiempo, la gente que hace buceo en sierra, una de las problemáticas que se les producen es el tema de la osteonecrosis disbárica. Así que a evitar el buceo en sierra 100%, ¿ya? Ok, Bucea Sin Límites de Villa Alemana, saludos muchachos, había un chico ahí de Ecuador que me estaba mandando saludos.
El canal se llama Poseidón Diving, si no me equivoco, pero lo dejé ahí en el chat para que lleguen directamente. Está considerado como enfermedad profesional hoy día la osteoartritis disbárica, fantástico. Ya les vuelvo ahí a dejar el canal de YouTube, ¿cierto? Poseidón Diving. Así que gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Voy a anunciar la charla de la próxima semana. Saludos desde Copiapó, Bahía Inglesa, excelente muchachos. Daniel Álvarez, un gusto, saludos. Estamos muchachos, saludos a todos, Rodrigo, muchísimas gracias. gracias. Chao, Rodrigo, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias.